¡Ey! ¿Ya estáis ahí? ¡Esperadme, que ya aterrizo! ¡Guau! Impresionante. Vengo ahora mismo de probarlas y creerme que las novedades que os traemos hoy os darán superpoderes en pista. Agarraos bien al asiento porque hoy presentamos la serie más avanzada de palas Babolat 2023. Seguimos estrenando las nuevas colecciones de las mejores marcas y hoy os traemos una que estabais esperando con muchas ganas, la nueva colección de palas Babolat 2023. Hoy presentamos la serie más avanzada de palas, viendo todos sus modelos, en qué se diferencian y para qué tipos de jugadores están destinadas. Así que bien atentos, que arrancamos. Bien, empezamos viendo el modelo Counter. De este modelo hay tres versiones disponibles: la Counter Viper, la más técnica y destinada a jugadores de nivel alto, la Counter Veron para los jugadores de nivel intermedio y la Counter Vertuo, fabricada con materiales más flexibles para los que quieran progresar. Este modelo es el más versátil de la marca, ya que presenta un molde lágrima para ofrecer un buen punto dulce y un balance centrado, lo que nos aporta buena pegada. La Counter Viper está enfocada a jugadores que juegan varias veces por semana y que buscan una pala polivalente, es decir, que tenga buen control para defender y preparar el punto desde atrás y también con buena pegada para poder imprimir velocidad a la bola con facilidad. Para su construcción se ha utilizado tejido de carbono 3K, así que es una pala rígida. Para el núcleo incorpora goma X-EVA, es decir, una goma en diferentes densidades que le confieren un tacto intermedio. También dispone de sistema antivibraciones y rugosidad, que combina un dibujo suave en relieve además de arena, un gran acierto de la marca ya que se mejoran notablemente los efectos. En nuestra opinión es una pala más enfocada a jugadores defensivos, ya que dispone de un amplio punto dulce, aunque no decepciona en potencia, pero sí que notaremos que pierde algo de salida en las bolas más lentas. Para los jugadores de nivel intermedio está disponible la Counter Veron, una pala polivalente pero más flexible, ya que incorpora fibra de vidrio en su fabricación. Así pues, la marca ha utilizado la tecnología Carbon Flex, que combina carbono con fibra de vidrio en la superficie, así que es una pala más blandita que tiene mejor salida de bola y despide más que la Counter Viper. Como su hermana mayor, incorpora sistema antivibraciones y rugosidad, en este caso solo dibujo en relieve. Para el núcleo se ha utilizado goma Black EVA para un tacto inmejorable. En nuestra opinión, no es una pala tan exigente como la Counter Viper, con un amplio punto dulce y también con mayor salida de bola.
Para acabar, está disponible la Counter Virtuo, una pala polivalente y blandita, ya que los planos son en fibra de vidrio. Así pues, es una pala de rápida adaptación, que recomendamos a jugadores que quieran progresar, ya que su versatilidad nos ayudará a definir nuestro estilo de juego y su tacto es de lo más confortable. Seguimos con el modelo Air, que se caracteriza por su pegada y excelente manejabilidad, ya que se ha fabricado en un peso ligero, aproximadamente 355 gramos. También nos encontramos con 3 versiones de este modelo: la Air Viper para los jugadores avanzados, la Air Veron para los intermedios y la Air Virtuo para los que están en fase de aprendizaje. La Air Viper es una pala de potencia que por su peso ofrece una gran manejabilidad, lo que nos permite responder rápidamente a cualquier bola rival. Presenta un formato diamante oversize con balance ligeramente alto, pero no se nota excesivamente cabezona, así que la recomendamos a jugadores ofensivos que les gusta jugar cerca de la red. Para su construcción combina tejido de carbono 16K con núcleo goma en diferentes densidades, así que le confiere un tacto intermedio y manteniendo un buen equilibrio entre potencia y salida de bola. También nos permite dar más efecto a la bola, gracias a su doble rugosidad, y elimina vibraciones con la tecnología VibraAbsorb integrada en el puño. En definitiva, es una pala potente pero que sorprende por su control y manejabilidad, así que es agradecida en defensa, ofreciendo un punto dulce generoso además de salida de bola, pero donde mejor se comporta es cerca de la red. El precio de venta recomendado por el fabricante son los 320 €, pero atentos a nuestra página web por si veis algún descuentito. Para los jugadores de nivel intermedio está disponible la Air Veron, una pala potente pero más blandita, ya que en su construcción combina carbono con fibra de vidrio en los planos, así que es una pala más flexible y de mejor relación calidad-precio. Al ser una pala más flexible se mejora su punto dulce y también la salida de bola, perdiendo algo de potencia en el golpeo, ya que la pala absorbe más el impacto de la bola. Para los jugadores que buscan una pala potente, manejable y de rápida adaptación, está disponible la Air Virtuo, la más económica de las tres. Es una pala en fibra de vidrio, así que su tacto es más blandito, notando más la bola al golpear, así que se mejora su jugabilidad y por tanto resulta mucho más fácil jugar con ella. Seguimos con el modelo Technical y sus diferentes versiones. La Technical Viper es sin lugar a dudas el modelo preferido por muchos jugadores y durante años la pala de Juan Lebrón. No es hasta esta temporada que Babolat lanza una pala exclusiva y desarrollada junto al jugador, adaptada a sus necesidades. Una Technical Viper de diseño exclusivo con su propio estuche y firmada por el jugador. Si queréis verla con más detalle, os dejamos el link directo a nuestra sección de palas Babolat. Respecto a la nueva Technical Viper, probablemente ha sido el modelo más vendido y estamos convencidos que esta temporada seguirá en la misma línea.
Se caracteriza por su potencia explosiva, gracias al formato diamante con balance alto, así que el punto dulce se sitúa en la parte superior. Como el resto de modelos de la serie Viper, mantiene la goma en diferentes densidades, es decir, las dos capas exteriores son un poquito más duras y la interior un poquito más blandita. Esto, combinado con la construcción en tejido de carbono 12K, le confiere mayor rigidez y por tanto un tacto más duro. Además, mantiene la doble rugosidad, sistema antivibraciones y un peso bastante ligero, aproximadamente unos 365 gramos. Nuestra impresión es que en defensa hay que golpear bien centradita la bola para no fallar golpes fáciles, y en ataque permite una rápida aceleración de la bola, así que nos permite sacar o traernos la bola sin esfuerzo. Seguimos con la Technical Veron, una pala de potencia para jugadores de nivel medio, con la que disfrutarás de mayor salida de bola y sensaciones al golpear. Para su construcción combina carbono con fibra de vidrio en los planos, además de goma Black Eva en el interior. La combinación de todos los materiales la hacen más flexible, así que es una pala que nos ayudará más desde el fondo de pista que la Viper, sacrificando algo de potencia en el golpeo, ya que tiene más dulzura en el toque y despide más. Para acabar, está disponible la Technical Virtuo, la más blandita de las tres. Es una pala perfecta para jugadores de ataque, pero que suelen jugar 1 o 2 veces por semana. Al ser una pala en fibra de vidrio, su tacto es más elástico, así que resulta más fácil jugar con ella y perdonará más nuestros errores. Además, eso se refleja en su precio, ya que es la más económica de las tres. En la nueva colección de palas Babolat también encontramos una serie de palas para mujer, modelos renovados, fabricados con los mejores materiales y tecnologías de la marca para que las jugadoras puedan rendir a su mejor nivel, sea cual sea su estilo de juego. Para completar la colección está disponible la serie Easy, palas en fibra de vidrio y blanditas para disfrutar de las mejores sensaciones en pista cuando empezamos a jugar. Por ejemplo, está disponible la Storm, la Reflex o la Contact, palas con mucha dulzura en el toque que nos ayudarán a pasar la bola fácilmente al campo rival. Al estar fabricadas con materiales flexibles, resulta muy fácil jugar con ellas y además son más económicas. Son palas perfectas para los deportistas que no quieren gastarse mucho dinero cuando empiezan a jugar. Para acabar nuestra review de palas Babolat 2023, comentaros un par de detallitos que podréis encontrar en la serie más avanzada. Para empezar, el grip de la pala suele ser un poquito más largo, para ofrecer un agarre más cómodo incluso a 2 manos, algo que los jugadores que vienen del tenis agradecen bastante. Además, tener el grip un poquito más largo nos permite realizar mayor palanca en remates, incrementando aún más la potencia que podemos dar a nuestros golpes.
detalles que podrás ver en las nuevas palas Babolat es la tecnología Smart Backup, un sistema que permite la extracción del cordón de seguridad. Es un sistema sencillo ya que dispone de un pasador en la zona del tapón donde va enganchado el cordón. Así pues, podrás quitarlo para limpiarlo o cambiarlo, ya que la marca lanza varios diseños de la cuerda para que puedas personalizar tu pala de pádel. ¿Bien? Vale. Que juegan varias veces por semana. Espera, ¿cómo era esto? Con mayor salida de bola, no. Ya que tiene un punto dulce generoso y no es hasta esta temporada que la marca ¡Ay! Que... ¡Ojo! ¡Ojo! Es decir, dos copas iba a decir. ¡Ay! También está disponible una serie de palas para mujer, para que las jugadoras puedan rendir a su mejor nivel. Espera. Pues eso. Para acabar nuestra review de palas Babolat, comentaros. ¿Sí? ¿Se entiende? Que estoy ahí un poco perdida. Una característica que los jugadores que vienen del tenis agradecen. ¡Ay! Vale, adjudicado. Y hasta aquí nuestro análisis de la serie más avanzada de palas Babolat 2023, para que elijas tu modelo favorito. Para acabar, suscribíos a nuestro canal pinchando aquí, y aquí os dejamos nuestro anterior review de palas Bull Padel 2023. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Ahora elige tu pala Babolat favorita, abróchate el cinturón, que despegamos.